Muy buenos días, iglesia. Dios les bendiga. Buenos días a todos mis hermanos que se encuentran allí al frente de sus pantallas, al frente de sus celulares, a todos aquellos amigos, conocidos, hermanos en la fe. Damos la bienvenida a la iglesia Vida en Armonía de Colombia. Les da la bienvenida a cada uno de ustedes. No sé cuál es la necesidad de cada uno de ustedes, pero sí sé que el Señor tiene una palabra de levantamiento, una palabra de favor, una palabra para cada uno de ustedes. Bendigo a todos los hermanos en todas las ciudades, en todos los pueblos, en todos los países de habla hispana que nos están escuchando alrededor del mundo. Dios los bendiga. Y el Señor tiene en esta mañana esa palabra de victoria para cada una de sus vidas. Antes de empezar, yo quiero leer, como cuando me toca a mí predicar, unos pequeños pensamientos que veo que mandan a través de las redes. De pronto lo habrán escuchado muchas veces, pero yo sí quiero leerlos en esta mañana porque son pensamientos que lo ponen a pensar a uno. Dice así: en la Facultad de Medicina, el profesor se dirige a un alumno y le pregunta: ¿cuántos riñones tenemos? 4, responde el alumno. ¿4? Replica el profesor arrogante, de esos que sienten placer en pisotear los errores de los alumnos. Traiga un fardo de pasto, pues tenemos un asno en la sala, le ordena el profesor a su auxiliar. Y para mí un cafecito, replicó el alumno al auxiliar del maestro. El profesor se enojó y expulsó al alumno de la sala. El alumno era, por cierto, el humorista Aparicio Torelli Aporelli, más conocido como el Barón de Itarare. Al salir de la sala, todavía el alumno tuvo la audacia de corregir al furioso maestro. Usted me preguntó cuántos riñones tenemos. Tenemos 4. 2 míos y 2 suyos. Tenemos es una expresión usada para el plural. Que tenga un buen provecho y disfrute del pasto. La vida exige mucho más comprensión que conocimiento. A veces las personas, por tener un poco más de conocimiento o creer que lo tienen, se sienten con derecho de subestimar a los demás. Esta es una pequeña reflexión para cada uno de nosotros, de que a veces el conocimiento envanece, y no solamente eso, sino que a veces queremos que con el conocimiento vemos a las personas como asnos, como burros, como decía este pequeño pensamiento. Vamos a alabar y glorificar el nombre del Señor. Yo quiero colocar en este momento que ustedes escuchen esta canción. Aleluya. Cierren sus ojos y escúchenla. Por las veces que aleluya. Tratas de olvidar las lágrimas que lloraste.
solo tienes de la tristeza, el futuro incierto esperas, puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. Dígaselo al Señor, mi amado. Dígaselo. Viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. ¿Cuántos de ustedes tienen una tormenta? ¿Cuántos aquí tienen una tormenta en sus vidas? Pero podemos tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque hay esperanza. Sí, Señor, porque tenemos la esperanza en ti, Señor. Porque a veces, Señor, tenemos preocupaciones, tenemos tormentas en nuestra vida, Señor. Pero tú eres la paz, porque tú eres el príncipe de paz, Señor. Gracias. Oh, bendito es tu nombre. Te alabamos y te glorificamos, Señor. Porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso. Oh, Señor, cuán agradecidos estamos de ti, Señor. Porque a pesar de todas las dificultades, a pesar de todas, Señor, de todos los compromisos, de todas las tormentas que abordan nuestras vidas, tú siempre estás ahí, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Oh, Señor. Gracias en la tormenta, porque sí podemos tener esa paz. Oh, Señor. Gracias. Gracias, Padre de la gloria. Oh, bendito es tu nombre. El Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Sí, Señor, porque tú eres nuestra guía. Oh, Señor, sabemos, Señor, que cada día, Señor, trae una falta, que cada día trae muchos problemas, pero tú eres nuestra ayuda. Viene a mí, Tú eres nuestra guía, Señor. me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Aleluya. Paz en la tormenta. Oh, sí, Señor. Esperanza cuando no puedas seguir. Aleluya. A un mundo hecho pedazos. Gracias. El Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Si puedes Oh, aleluya. Gracias, Señor, porque podemos tener paz en medio de esa tormenta. Oh, bendito es el nombre del Señor. Bendito es el nombre del Señor. ¿Cuántos tienen tormentas? ¿Cuántos de nosotros a diario tenemos esas tormentas? Amén. Yo creo que todos. Pero tenemos el privilegio, mis hermanos, de que tenemos a alguien a quien acudir. Tenemos el privilegio de que tenemos a nuestro ayudador,
aquel que nos amó, aquel que dio su vida por nosotros, que dio su vida por ti, por mí, por los que están a nuestro alrededor. Podemos tener ese privilegio. Y en esta mañana, que es una mañana de favor, una mañana en la cual el Señor va a hablar a su vida, va a hablar a la vida de cada uno de los que nos encontramos aquí y va a hablar a mi vida. Y el tema de esta mañana, de este domingo grandioso, poderoso, de favor, el título es Corrientes Peligrosas. Pero antes de empezar, como todos los domingos, cuando me toca predicar a mí, yo les quiero regalar esa palabra que dice Juan 8:32. ¿Qué dice Juan 8:32? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Yo quiero que abramos nuestra palabra en el libro de Job, capítulo 6, versículo 15. Job, capítulo 6, versículo 15. Aleluya. Job capítulo 6, versículo 15. Dice la palabra: pero mis hermanos me traicionaron, como un torrente, pasan como corrientes impetuosas. Pero mis hermanos me traicionaron como un torrente, pasan como corrientes impetuosas. Y muchas personas, mis hermanos, les da temor. ¿Cuántos de nosotros hemos visto una creciente de un río? ¿Cuántos de nosotros hemos visto una creciente? Yo creo que todos, ¿cierto? Cuando viene la creciente, ¿qué trae la creciente? Trae troncos, trae piedras, trae barro, trae todo lo que encuentra en su camino, trae animales, trae de todo. Aún trae hasta seres humanos que se dejan arrastrar. Y cuando nosotros vemos esa corriente, pues ¿qué es lo que primero que hacemos? Nos apartamos de donde estamos y dejamos que pase. Nosotros vemos en la televisión, vemos por los medios cuántos desastres pueden pasar cuando pasan esas corrientes. Y muchas personas, mis hermanos, les da temor también entrar en el mar. Pues dicen que el mar es traicionero, y sí. En sí el mar es traicionero. Cuando yo estuve en la Armada, porque yo presté mi servicio, hice mi curso como suboficial naval en la Armada. Y la verdad es que hay veces creemos que en el mar, a la orilla, estamos bien. Y aparentemente alguien está nadando en aguas tranquilas, como es alrededor de las playas. Estamos nadando y de repente el mar empieza a echarnos hacia adentro. Empieza a arrastrarnos hacia adentro. Y a veces esto se convierte en una tragedia. ¿Cuántos ahogados no hemos visto en el mar? Porque el mar empieza a arrastrar a la persona hacia adentro, ya que poco a poco se va alejando de la playa y las personas no pueden volver y se ahogan.
A veces creemos que el saber nadar es simplemente chapotear agua y no, mis hermanos. Hay que aprender a nadar. Y en el mar hay que aprender a nadar. Porque si el mar nos arrastra hacia adentro, nos cansamos. Y ustedes saben, mis hermanos, todos los que han estado en el mar tiene movimiento, el mar se mueve de un lado para otro, se lo lleva, lo trae, vuelve y lo acerca, lo aleja, y así es el mar. El mar no está quieto. Pero ¿qué es lo que hace el mar, mis hermanos? Para llevar a las personas lejos de la playa, y muchas veces sin darse cuenta. A eso le llamamos las llamadas corrientes de retorno. Y estas corrientes, mis hermanos, son canales estrechos que están debajo del agua. Y son canales tan poderosos que sin darnos cuenta empiezan a arrastrarnos hacia adentro. Porque el mar también tiene sus corrientes. Y muchos animales se guían por esas corrientes. Haga casi cuenta lo que les estaba diciendo al principio, la corriente de un río. Así es el mar por dentro. Tiene sus corrientes que lo van arrastrando. ¿Y a qué quiero llegar yo con esto, mis hermanos? Porque vamos a aplicar esas corrientes, vamos a aplicarlo a nuestra vida cristiana. Porque ustedes me dirán, bueno, pastor, ¿qué tiene que ver el mar? ¿Qué tienen que ver los ríos con lo que nosotros andamos o con lo que nosotros hacemos día a día? Y podemos decir, mis hermanos, que hay algo más traicionero que el mar. Y eso traicionero se llama la mundanalidad. ¿Cómo? La mundanalidad. Y esta mundanalidad, mis hermanos, está gobernada por Satanás. Porque todo lo que ofrece el mundo, todo lo que nos da el mundo, entre comillas, las delicias que nos provee el mundo, esa es la llamada mundanalidad. Y hermanos, esas corrientes van alejando a las personas del propósito de Dios. Y lo más tremendo es que a veces, cuando esas corrientes empiezan a alejarnos en el mundo, empiezan a alejarnos, a veces es difícil volver. Y entonces esas corrientes peligrosas empiezan a alejarnos de Dios. Empiezan a alejarnos de la iglesia. Empiezan a alejarnos de las personas que se reúnen con nosotros. Y a veces es difícil volver. Porque así como el mar se arrastra y es difícil volver, así es la mundanalidad. Así es el enemigo con nosotros. Es exactamente igual. Cuando empezamos a tener esos placeres, cuando empezamos a tener todas esas cosas que aparentemente son placeres para nuestra vida, que nos hacen estar delicioso, empiezan a alejarnos y después es difícil volver, mis hermanos. Y entonces todo esto nos empieza a alejar del Señor y a enredarnos en esa mundanalidad y en ese pecado. Para que no podamos volver o que se nos vuelva muy difícil regresar a los caminos de nuestro Dios. Veamos por medio de la palabra, mis hermanos, cuáles son algunas de esas corrientes peligrosas que alejan a los cristianos de los caminos del Señor. Vamos a ver la primera corriente peligrosa: los afanes.
Esa es una de las primeras corrientes peligrosas que tenemos en nuestra vida. Los afanes. A veces ve uno corriendo la gente por los compromisos que tienen. Es que no puedo ir el domingo. No puedo ir el domingo porque tengo un compromiso, porque tengo que ir a hacer. Porque mi trabajo no me permite reunirme el domingo, porque el trabajo no me permite estar en oración, porque el trabajo no me permite reunirme, porque hay compromisos más importantes que las reuniones de los domingos en nuestra iglesia y que escuchar de la palabra de Dios. Y esos afanes, hermanos, entonces es una de esas corrientes peligrosas que nos trae el mundo. Y como les decía, vamos a leer la palabra en Mateo 6:31. Vamos a leerlo del 6:31 al 33. Dice la palabra de Dios: no os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Uno de los mandatos de nuestro Señor Jesucristo para nuestra vida es no afanarnos, mis hermanos. Pues Él sabe, el Señor sabe que los afanes son una de las maneras más usadas por el enemigo para alejarnos de Dios. El Señor lo sabe. Y por eso la palabra es específica. No os afanéis, pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Yo le añadiría otro pedazo ahí. ¿Qué le daremos a nuestros hijos? ¿Qué pagaremos de nuestros arriendos? Le añadiría una cantidad de cosas a todo esto de los afanes. Pero también la palabra nos dice, y por eso les decía, que el Señor sabía cuáles eran esas corrientes de las cuales nosotros nos estamos dejando arrastrar. Por eso nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Y cuáles son esas cosas, mis hermanos? ¿Cuáles son esas cosas? Son esas cosas de las que estaba hablando anteriormente: el arriendo, la comida, el vestido, los hijos, el estudio, la universidad, el trabajo, todas esas cosas. Miren que la palabra de Dios nos enseña a ser ordenados. La palabra de Dios nos enseña de que debemos tener primero un orden en nuestra vida, un orden y una prioridad en las cosas que debemos hacer para agradar al Señor. Y por eso la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, cuando Dios le dio los mandamientos a Moisés, ¿cuál fue el primer mandamiento que Dios le dio a Moisés? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. No dice amarás al Señor o amarás el trabajo y después vendrá Dios. No, amarás al Señor sobre todas las cosas. Y uno de los mandatos de nuestro Señor Jesucristo para nuestra vida es no afanarnos, mis hermanos.
porque Él sabe que los afanes es una de las maneras más usadas por el enemigo para alejarnos de sus caminos. Y no solo para alejarnos, mis hermanos, sino para hundirnos en la ansiedad, en la preocupación y en la tristeza. Pero ¿por qué nos afanamos, mis hermanos? Nos afanamos por las preocupaciones que van cargando nuestra mente y nuestro corazón. Estamos llenos de cargas, mis hermanos, llenos de cargas por los problemas de la vida, por la economía, por las deudas, por el futuro, por la enfermedad, por los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno de ustedes sabe, allí donde se encuentran, cada uno de ustedes saben en su corazón qué es lo que los está afanando, qué es lo que los está atormentando, qué es lo que los está haciendo pensar, qué es lo que no los deja dormir. Ustedes lo saben. Ustedes lo saben. Allí donde tú te encuentras, mujer, ese afán que tú tienes, colócalo en las manos del Señor. Ese problema que tú tienes, la única solución es Jesucristo. La única solución es el Señor, que te va a dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque la palabra de Dios lo dice, que nuestro Señor es el príncipe de paz. Y por eso el Señor te dará esa paz, mujer. Y todo esto, mis hermanos, hace que nos afanemos por encontrar una solución. A veces, mis hermanos, en nuestras vidas, son tantos los afanes que nos acostamos, colocamos nuestra cabeza en la almohada y a veces no podemos ni dormir. Damos un bote para un lado, un bote para el otro, y no conseguimos la solución a ese problema que tenemos para mañana, para el futuro. No lo encontramos. Porque no sabemos, mis hermanos, dejar las cargas en el Señor. Porque no sabemos qué decir, no sabemos qué hacer. Y el Señor está ahí al borde de nuestra cama, así. Háblame. Dime, ¿qué quieres? ¿Quieres dormir un ratico? ¿Quieres dormir un ratico? Habla conmigo. Y nosotros, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y el Señor está ahí, parado, esperando que nosotros nos comunicamos con Él y le digamos, Señor, tengo este problema. Está esperando. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque cuando el Señor está esperando nuestra oración, porque cuando el Señor está esperando que nosotros abramos nuestro corazón y le digamos, Señor, estoy desesperado, estoy cansado, estoy triste, ayúdame, ayúdame. Es cuando el Señor toma cartas en el asunto. Mientras tanto, el Señor no lo va a hacer, mis hermanos. A veces nosotros como cristianos no acudimos al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Papá de todo, al rico, al Rey de Reyes y Señor de Señores. No acudimos a Él. Y entonces nuestros problemas, nuestras preocupaciones, siempre las vamos a sostener. Y nuestra carga va a seguir siendo, a pesar de que estamos durmiendo, no durmiendo, a pesar de que estamos acostados, la carga sigue ahí. Sigue ahí, mis hermanos.
Y es tan tremenda la carga que ustedes miran su colchón, el colchón está espachurrado de la carga que tenemos. Porque no sabemos dejar nuestras cargas en el Señor. Yo quiero hacer un ejercicio aquí. Venga, Johncito. Hágase aquí. Esta es una mancorna o mancuerna, como le llaman. La mancorna pesa 3. La va a coger así, Johncito, y la va a sostener. Ahí. ¿Sí se ve ahí? Con la otra mano. Corra para allá. Hágase ahí. ¿Sí se ve ahí la mancorna? La va a sostener ahí. Es un ejercicio que yo quiero ver y que quiero que ustedes vean. ¿Qué pasa con esta mancorna? Es una mancorna que pesa 3 libras. ¿Cuánto pesa la mancorna? 3 libras. 3 libras. ¿Sí? Y en esto, mis hermanos, el peso absoluto no depende de cuánto tiempo la sostengo. Porque si la sostengo 1 minuto, no va a ser problema. ¿Cierto que no? No va a ser problema. Ahora, si la sostiene 1 hora, empezará a doler el brazo, ¿cierto? Se va a empezar a doler el brazo. Y si la sostengo 1 día, no va a alcanzar a sostenerla. Porque si la va a sostener, se le va a entumecer el brazo. Le va a doler. ¿Sí? Y va a tener que soltarla. El peso de la mancorna, mis hermanos, gracias mi hermano John. El peso de la mancorna no cambia. Nunca va a cambiar el peso de la mancorna. Pero cuanto más tiempo la sostengo, más pesada se nos vuelve. Más difícil de soportar. Más difícil de sostener. Y así son las preocupaciones de la vida. Así son las preocupaciones de la vida, mis hermanos. Las preocupaciones de la vida son como la mancorna. Si piensas en ella un rato, pues no pasa nada. Y bueno, es una preocupación. No importa, ya pasa. Pero si piensas un poco más, empieza a doler. Pastora. Y si piensas en ella todo el día, acabas sintiéndote paralizado e incapaz de hacer nada. ¿Por qué estoy diciendo yo esto? Porque cuando nuestros problemas, nuestras preocupaciones, todos los quehaceres que tenemos nosotros en nuestra vida, los empezamos a sostener día a día, se nos vuelve un problema. Y entonces ahí es donde va a entrar Satanás a hacer en nuestras vidas, mis hermanos. Ahí es donde el enemigo empieza a decir, ¿sabes qué, Salomón? No vales nada. Mira el problema que tienes y no has podido solucionarlo. Y Satanás, jugado de la risa, riéndose de mí y yo triste, desconsolado, sin saber qué hacer y dormir y acostado en la cama pensando qué voy a hacer para solucionar ese compromiso que tengo. Y entonces, mis hermanos, no acudimos al Señor, no acudimos a Dios, sabiendo que Dios puede llegar y coger y sostener esa mancuerna que llevamos nosotros en nuestra vida. Puede decir, ven Salomón, dame esa mancorna o esa mancuerna, dámela que yo la quiero sostener. A veces no las dejamos, mis hermanos. A veces no las dejamos en el Señor. Y se nos convierten, mis hermanos, en un problema. Es por eso, mis hermanos, que
Cuando estas cosas pasan, nos desilusionamos totalmente. Y por eso hay tanto suicidio. Y por eso hay personas en la drogadicción. Y por eso hay personas en el alcoholismo. Porque la única solución que pueden encontrar es esconderse detrás de lo que les he hablado. Así es. Y eso es lo que el enemigo quiere, mis hermanos. Eso es lo que el enemigo quiere. Hundirnos en la angustia. Es por eso, mis hermanos, que si hoy queremos ser libres de los afanes, queremos ser libres de las preocupaciones, tenemos que tomar las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 11, mis hermanos. 11:28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ya no luchen, mis hermanos. Ya no luchen. No luchen más en sus fuerzas. Ya no se alejen más del Señor. Ya no te sigas hundiendo. Ven a Cristo hoy. El Señor te está esperando con los brazos abiertos. Acércate al único que verdaderamente, mis hermanos, puede ayudarnos. Él es el Todopoderoso. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Rey. Y la palabra de Dios lo dice, de que nosotros somos príncipes. ¿Y cómo vive un príncipe? Bien. Un príncipe vive bien vestido. Un príncipe vive con todas las bendiciones que el rey le da. ¿Y quién es nuestro rey? Él es nuestro Dios. A ese Dios todopoderoso, ese Dios que nos ama. ¿Por qué no somos capaces de dejarle la carga a Él, mis hermanos? ¿Tú quieres dormir tranquilamente? ¿Quieres estar tranquilo? Entrégale todo al Señor. Cuando tú empiezas a entregarle todo al Señor, el Señor empieza a hacer muchas cosas en tu vida. Entrégasela. Una segunda corriente peligrosa es el desánimo, mis hermanos. Y si ustedes ven en estas tres corrientes que yo les voy a dar, en esa primera, que son los afanes, en esta segunda, que es el desánimo, por eso le llamamos corriente. Porque la corriente viene seguida. Todo viene seguido. Entonces el afán nos trae una preocupación. Esa preocupación nos trae un desánimo. Vamos a leer el Salmo 22, 1 y 2. Aleluya. Salmo 22, 1 y 2. Este es un salmo de David. Mire lo que le decía David al Señor. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo.
y no hay para mí reposo. ¿Cómo se encontraba David en ese momento en que escribió esto? Desanimado. Se encontraba en angustia y le estaba clamando al Señor. Y si hay una herramienta, mis hermanos, utilizada grandemente por el enemigo para alejarnos del propósito de Dios, para hacer que nos apartemos de los caminos del Señor, para hacer que nos apartemos de su iglesia y de sus caminos, es el desánimo. Es el desánimo. A veces no sentimos las ganas de venir a la iglesia. A veces, como les decía, en nuestros afanes, queremos solucionar en nuestras fuerzas. Queremos solucionar en lo que creemos que podemos solucionar. Pero cuando dejamos en el Señor, las cosas son totalmente diferentes. Pero cuando no dejamos, mis hermanos, ahí es donde viene el desánimo. Ese pensamiento, hermanos, que viene a nuestra mente de creer que no vale la pena seguir, que quizás la vida cristiana no es para nosotros. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros, cuántos de los que están allí no hemos pensado eso? No, eso, la vida cristiana no es para mí. No es para mí. Y lo más tremendo de todo esto, mis hermanos, es que a veces creemos cuando nos desanimamos, que Dios no nos escucha. Que nuestras oraciones no son escuchadas. Que empezamos a orar y que nuestras oraciones llegan aquí al techo y ¡tum! Y rebotan. A veces creemos que nuestras oraciones no son escuchadas por Dios. Y el desánimo, mis hermanos, viene cuando la respuesta que necesitamos no llega. A veces creemos, hermanos, que cuando nosotros oramos y esa respuesta no llega, es cuando empezamos a pensar, la vida cristiana no es para nosotros. Cuando la situación que estamos enfrentando, mis hermanos, no mejora y pareciera que el Señor está siendo indiferente a nuestra situación, a todo lo que nos está pasando. Decimos, Dios cerró el oído a nuestras oraciones. Dios cerró el oído a nuestras plegarias. Y lo primero que pensamos en nuestra mente es, Dios no nos escucha, yo ya no quiero seguir. Ya no quiero seguir. ¿Para qué? ¿Para qué seguir si Dios no me escucha? ¿Para qué seguir si Dios tiene cerrados los oídos? ¿Para qué seguir si mi oración llega al techo y se devuelve? ¿Para qué seguir? No quiero seguir. Pero tenemos que comprender, mis hermanos, que es muchas veces esa respuesta, cuando no llega rápido a nuestra vida, no es para que nos desanimemos, no es para que nos desanimemos, mis hermanos. Yo quiero que Johncito o Diego, por favor, léame Isaías 55, 8 y 9. Isaías 55, 8, 9, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos
son mis caminos. A veces, hermanos, no queremos leer la palabra. Y a veces en nuestros problemas y en nuestro desánimo, no tomamos la palabra del Señor. No queremos que el Señor nos hable. Cuando usted quiera y que se encuentre desanimado, tome la palabra de Dios, que el Señor tiene la respuesta para cada una de las cosas que usted le está pidiendo, mis hermanos. Porque cuando no tomamos la palabra, mis hermanos, cuando no nos acercamos a la palabra, cuando vemos que todos los problemas nos llegan, cuando empezamos a sentirnos desanimados, ahí es donde, hermanos, viene el enemigo a llenarnos de mentiras. Y no podemos, mis hermanos, creer las mentiras del enemigo. Pues el Señor puede estar, mis hermanos, probando nuestra fe. El Señor puede estar probando nuestra fe y el enemigo nos está diciendo, no, eso no. A usted la oración le llega al techo y se le devuelve, ¿no? Además, eso el Señor no le está escuchando. Eso más bien, vayamos para el mundo. Que usted ya como cristiano no sirve. También puede estar enseñándonos a ser pacientes y a esperar en Él, mis hermanos. Ahí es donde empezamos a probar cuál es nuestra fe. Hasta dónde tenemos nuestra fe, mis hermanos. Y cuando el Señor nos espera, nos enseña a esperar en Él, nos enseña a esperar con un corazón confiado en sus promesas. O posiblemente, mis hermanos, también nos está haciendo entender que lo que estamos pidiendo no nos conviene. A veces nos hace entender el Señor que lo que nosotros estamos pidiendo no nos conviene. No nos conviene por una u otra circunstancia. ¿Saben por qué? Porque a veces el Señor nos hace entender, no nos conviene. Porque ahí se sabe que Salomón no le conviene, ¿sabe por qué? Porque yo tengo algo mejor para ustedes. Yo tengo algo mejor para ustedes. Yo quiero darle una bendición mucho más grande de la que tú me estás pidiendo. Si de algo podemos estar seguros, mis hermanos, es del amor de nuestro Dios. Si de algo podemos estar seguros, mis hermanos, es del cuidado que Él tiene para nuestra vida. Por eso, mis hermanos, no nos desanimemos. Confiemos en el Señor. No te muevas, no te alejes. No te apartes nunca de Él. Dice Nahum 1:7, mis hermanos. Nahum 1:7. Jehová es bueno. Fortaleza en el día de las angustias. En el día de la angustia. Y conoce a los que en Él confían. Eso lo dice la palabra en Nahum. Jehová es bueno. Fortaleza en el día de la angustia. Y conoce a los que en Él confían. Hermanos, no es la palabra mía, es la palabra del Señor. Cuando empezamos a confiar en Él, Él dice, yo tengo una bendición más grande para ti. La bendición o lo que tú me estás pidiendo no te conviene. Espera en mí. Y ahí es donde el Señor empieza a probar nuestra fe. Otra tercera corriente peligrosa es el resentimiento. El resentimiento, mis hermanos. Veamos Mateo 15, versículos 12 y 14. Dice, entonces
Acercándose sus discípulos le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada, será quitada, será cortada de raíz, dice la palabra. Que eso es ser desarraigado, es quitado, es arrancada de raíz. Eso quiere decir desarraigados. Dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Ambos caerán en el hoyo. Seguramente todos mis hermanos o hermanas hemos conocido, hermanos y hermanas, valga la redundancia, que se han apartado de la iglesia, que se han apartado de los caminos del Señor, por sentirse igual que los fariseos, mis hermanos, por sentirse ofendidos, por sentirse molestos. Y eso lleva, mis hermanos, a que el enemigo llene su corazón, sus corazones de resentimiento y se alejan del Señor. ¿Cuántos hemos conocido de esos hermanos? Se sienten molestos y resentidos por las actitudes de algunos hermanos, de algunas hermanas, de algunos líderes. Se sienten resentidos, mis hermanos, porque posiblemente sienten que el pastor no hizo lo que ellos querían. Porque sienten que el pastor, el líder, los desilusionó con una actitud, con sus palabras, etc. Y eso lo hemos visto, hermanos. Yo no vuelvo a la iglesia. Yo no vuelvo a la iglesia porque el pastor me ofendió. Yo no vuelvo a la iglesia porque la pastora habló cosas mal de mí. Yo no vuelvo a la iglesia porque a través de la palabra el pastor me echó vainas. Así es, mis hermanos. Así es. Y entonces esta persona se llena de resentimiento, empieza a llenar su corazón de rabia, de odio. Porque aparentemente cuando el pastor predicó o la pastora predicó, el Señor les metió su cachetada. ¡Pum! Claro. Les metió su cachetada. No, ¡arrepiéntete! Les digo, arrepiéntete. Entonces, no vuelvo por allá. Hermanos, yo no vuelvo por allá. Yo no vuelvo por allá. ¿A qué voy a ir yo por allá? Aleluya. Eso merece un aplauso. ¡Oh, gloria a Dios! Yo no vuelvo por allá. ¿A qué voy a ir? Si me están sacando mis trapitos al sol, si me están sacando los cueros al sol, yo no vuelvo por allá. Ese pastor empieza a hablar, empieza a decir, y me lo está diciendo a mí, me está diciendo y me está sacando mis pecados al sol. Y mira, así es, mis hermanos. Así es. El enemigo hace, mis hermanos, que apartemos nuestra mirada. El enemigo hace que apartemos nuestra mirada de Cristo. El enemigo hace que apartemos nuestra mirada de nuestro Señor Jesucristo y la pongamos en los demás. Hace un tiempo mi esposa predicaba sobre eso, del hermano que llegaba: pastor, es que cuando usted está predicando, el hermano está viendo el teléfono, el otro está hablando allá con la otra hermana, el otro se está riendo, el otro no pone cuidado. Y el siguiente domingo el pastor dijo: tenga,
este vaso de agua y ande por todo alrededor de la iglesia mientras yo voy predicando. ¿Y qué pasó? Empezó el hermano a andar con el vaso de agua sin dejarlo derramar, porque no podía derramar ni una sola gota. Y empezó a andar por toda la iglesia. Y cuando terminó la prédica, el pastor le dijo, ¿cómo le fue, hermano? Dijo, no se me derramó ni una gota de agua. ¿Y cómo vio a los hermanos? No, es que no pude ver a los hermanos porque no es que estaba mirando el vaso de agua para que no se me derramara. Así somos nosotros, hermanos, porque a veces nosotros no ponemos nuestra mirada en Cristo, sino la ponemos en los que están a nuestro alrededor. Y la palabra de Dios lo dice, puesto los ojos en Cristo, que es el autor y consumador de la fe. Porque mis hermanos, cuando nosotros vamos a la iglesia y ponemos nuestra mirada en los hermanos, les voy a decir una cosa. Van a encontrar la cantidad de errores. Van a encontrar la cantidad de falencias en cada uno de nosotros. Van a encontrarlas, mis hermanos. Van a encontrarlas. Porque estamos llenos de errores, llenos de falencias. Y a eso es que venimos nosotros aquí a la iglesia. Porque venimos a la iglesia, porque esta no es una iglesia santa. Venimos a esta iglesia, mis hermanos, donde nos reunimos una cantidad de pecadores, una cantidad de seres humanos que están llenos de falencias, una cantidad de seres humanos que están llenos de errores, mis hermanos. A eso es que venimos. ¿A qué venimos a la iglesia? Venimos a mostrar el mejor vestido, o venimos a mostrar el mejor peinado, o a mostrar la mejor camisa o las mejores zapatillas. No, mis hermanos, nosotros venimos aquí a esta iglesia porque venimos a pedirle perdón al Señor, porque venimos a decirle, Señor, en esta semana he fallado en esto, he fallado en lo otro, he fallado. A eso es que venimos, hermanos, porque somos pecadores. Porque somos pecadores. Y porque a pesar, hermanos, de que estamos leyendo la palabra, porque a pesar, mis hermanos, de que estamos orando, porque a pesar de que estamos ayunando, seguimos y tenemos muchas cosas para que el Señor limpie en nuestra vida. Y venimos a la iglesia para que el Señor hable a nuestras vidas. Para que el Señor nos muestre en qué estamos fallando. ¿En qué estamos fallando? Y para que no pongamos nuestra mirada en los hombres, sino que pongamos nuestra mirada en Jesús. Amén. Cierra sus ojos. Y allí también, donde ustedes se encuentran, cierren sus ojos y respondas en estas preguntas. Respondas en estas preguntas, mis hermanos, allí donde se encuentran. ¿Quién sale perdiendo si yo me aparto? Esa es la primera pregunta. ¿Quién sale perdiendo si yo me aparto? Nuestro Señor Jesucristo es claro en decirnos que separados de Él, nada podemos hacer. Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo omnipotente. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Ya se respondieron, ahora sí abren sus ojos, mis hermanos. Y vamos a darle una conclusión a esta palabra. Y es que seamos sabios. Que los errores y defectos, mis hermanos, de nuestros hermanos,
que los errores y defectos de nuestras hermanas de la iglesia no nos llenen de resentimiento, mis hermanos. Que vengamos a la iglesia por el autor y consumador de la fe, Jesucristo. A eso es que tenemos que venir aquí a la iglesia, mis hermanos. Nosotros no tenemos que venir a ver si el hermano vino bonito, o si vino oliendo rico, o si venía oliendo a feo, o si venía mal vestido, o si tenía las uñas sucias, o si tenía los zapatos sin embolar, o si traía la camiseta sucia. No, mis hermanos. Venimos es a poner los ojos en Cristo. Dice la palabra de Dios en Hebreos 12:1-2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Tengo 3 preguntas para hacerles, mis hermanos, y con esto cierro. Vuelvo y les pregunto: ¿quién sale perdiendo si yo me aparto? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta: ¿crees que hay iglesias donde no hayan pecadores y que todos sus miembros son perfectos? Una. Y la última: ¿el que está en el mundo puede dar fruto del Espíritu Santo? No. Vamos a cerrar los ojos. Cerremos nuestros ojos y vamos a clamar al Señor. Señor Jesús, tu palabra ha sido dada. Yo quiero que allí donde tú te encuentras, repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados. Yo reconozco que he sido infiel, que no he sido la persona correcta ante tus ojos, porque he pecado de pensamiento, de palabra, de obra, de omisión, y soy culpable. Yo reconozco, Señor, que tú moriste en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados. Y quiero en este día que tú me perdones por toda la transgresión, por todo el pecado que he cometido contra ti, que no te he agradado, Señor. Pero aquí me coloco al frente de tu cruz para pedirte perdón. Señor, te pido por favor que escribas mi nombre en el libro de la vida. Y te pido el favor que me guíes, que me des entendimiento, sabiduría, conocimiento de tu palabra, y que no borres mi nombre del libro de la vida. Gracias, Señor, porque a partir de ahora seré un seguidor tuyo, poniendo mis ojos en ti y en tu palabra. Amén y amén. Allí donde tú hiciste esa oración, el Señor te está recibiendo en sus brazos y hay fiesta en el cielo. Dios me los bendiga, mis hermanos. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Que esta semana sea una semana de bendición en sus vidas. El Señor los bendiga. Amén.